el examen del día jueves 27. Nos vamos a examinar en los salones, se me olvidó decir en el primer, ahí se recuerda, ahí les escribe ahí. Bueno, se lo decimos todavía el miércoles. Nos vamos a examinar salones 314, 315, sin importar qué salón estén ustedes, por favor. Solo que sí me escuchan, ¿verdad? Solo que en el examen, en el test, ponen ahí el salón el cual corresponden. Ustedes son del salón 314, ¿ya? Ustedes son 314. Entonces ustedes ponen ahí salón 314, aunque estén en el 315. Es decir, nosotros vamos a llenar primero el 315. Si ya no cabe en el 315, entonces empezamos a llenar el 314. Primero se presenta en el 315. No vamos a empezar a llenar 314, sino que primero 315. Vamos a empezar a llenar de atrás, o sea, de adelante, los primeros escritorios hacia atrás, la primera fila llenita, y así como ustedes ya se dieron conmigo, entonces ya saben cómo trabajamos. Entonces empezamos a llenar las primeras filas para atrás sin dejar ninguna fila de por medio. Entonces ya si se llena el 315, los otros van al 314, pero ustedes ponen en su test 314 o en su defecto horario de 19 a 20, 30 horas o segundo horario, pero mejor si es 314 para yo no tener problema al momento de subir las notas, porque yo voy a calificar y voy a separar mis salones, 314 y 300 son, mejor dicho, ya los profesores que me ayuden a afinar ya me van a tener separado el 314 del 317. Entonces, para que no exista ningún problema a la hora que usted busque su nota en control, por favor. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el ejercicio que dejamos pendiente. Ya habíamos iniciado con ustedes el ejemplo 1 de lo que es un problema sobre una minimización utilizando lo que es el método gráfico. Vamos a, no sé, la verdad no recuerdo en qué diapositiva nos quedamos, pero vamos a repetir esto que hicimos. Ya habíamos leído el problema minuciosamente, ustedes pues se leen minuciosamente, luego se empiezan a subrayar aquellas variables, aquellos valores que ustedes consideran que les va a ser útil para darle una solución al problema. Ejemplo 1. Amilcar fabrica dos tipos de juguetes, el A y el B, utilizando componentes de tipo X, Y y Z. En la semana próxima dispone de 1000 de X, 750 de Y y no menos de 600 de Z. Los costos por cada juguete tipo A, 50 quetzales y 40 por cada juguete tipo B. Cada juguete tipo A lleva 10 componentes X, 15 Y y 16 Z. Cada juguete tipo B lleva 20 componentes X, 10 Y y 6 Z. Obtenga gráficamente la cantidad de juguetes que se debe fabricar para optimizar el objetivo. Después de leer minuciosamente el enunciado del problema varias veces, ya podemos darle respuesta a las tres preguntas básicas o tres preguntas importantes que van a ser útiles para un buen planteamiento del problema. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo a alcanzar? El objetivo a alcanzar va a ser un recurso de la empresa. Y el objetivo a alcanzar va a ser aquel recurso del cual nos van a dar la contribución unitaria por cada producto, por cada servicio que nosotros vamos a prestar. Es decir, que nos van a dar una contribución unitaria, más no nos van a dar la contribución total. Para este caso en particular, nos están hablando de los costos por cada juguete. Y nos dan el costo de un juguete A, el costo de un juguete B. Pero por ningún lado en el enunciado encontramos el costo total de la fabricación de los juguetes tipo A y tipo B. Como no encontramos ese gran total, a nosotros nos corresponde llegar a obtener ese gran total.
Eso quiere decir que ese va a ser el objetivo a alcanzar. Y cuando es un costo, todo administrador cuerdo lo va a minimizar. Entonces decimos que el objetivo es minimizar el costo total, que lo vamos a conocer con la variable Z. La segunda pregunta, ¿cuáles son las variables de decisión? En un 99.9% se encuentran en la pregunta, pero algunas veces no necesariamente tenemos que ir hasta la pregunta, sino que dentro del enunciado del problema, antes de llegar a la pregunta, podemos determinar cuáles son las variables de decisión, como en este caso, en la primer fila o primer renglón, podemos determinar cuáles son las variables de decisión. ¿Por qué? Porque ya determinamos que el objetivo a alcanzar son los costos por cada juguete. Y dice que Amilcar fabrica dos tipos de juguetes, el A y el B. Entonces, para poder minimizar los costos, nosotros vamos a fabricar juguetes. Y esas van a ser nuestras variables de decisión. El juguete A, que lo vamos a conocer como X sub 1, y el juguete B, que lo vamos a conocer como X sub 2. Luego nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones van a ser aquellos recursos de los cuales posiblemente conocemos, tanto la contribución unitaria y el gran total, o simplemente conocemos el gran total, como un requerimiento en la producción, como una condición en la producción, como una disponibilidad mínima o disponibilidad máxima. Desconocemos ese gran total y en algunos casos también la contribución unitaria. En este caso dice que para fabricar lo que es juguetes A y B utilizamos componentes. ¿Qué componentes? X, Y y Z. Y por ahí nos dan la disponibilidad mínima o máxima de esos componentes. Entonces tenemos nosotros que las restricciones, componente X, componente Y y componente Z. Después de haberle dado respuesta a las tres interrogantes, que eso lo vimos la semana pasada también, el día miércoles de la semana pasada, no, miércoles, porque viene a ser un examen, ya podemos plantear el problema utilizando el famoso cuadro de doble entrada. Aquí en las tres preguntas tenemos nosotros el objetivo, las variables y el concepto de restricción. Como primer pregunta tenemos el objetivo, que va a ser minimizar el costo. Eso lo ubicamos o lo anotamos en la última fila. El costo que lo conocemos como la variable Z. Luego tenemos las variables de decisión. Las variables de decisión van en la segunda columna. Solo tenemos que tener cuidado cuál es la unidad de medida. En este caso es un juguete. La unidad de medida puede ser una libra. La unidad de medida puede ser un quintal. La unidad de medida puede ser una docena. La unidad de medida puede ser un galón. La unidad de medida puede ser un litro. La unidad de medida puede ser una onza. La unidad de medida puede ser un kilogramo. La unidad de medida puede ser cualquier otra variable en la cual nos estén mencionando. En este caso, la unidad de medida es un juguete. Entonces decimos por cada juguete A, que lo vamos a conocer como X1, y por cada juguete B, que lo vamos a conocer como X2. Luego tenemos el concepto de restricciones, que lo vamos a anotar en la primera columna. Componente X, componente Y y componente Z. Cada uno de estos componentes, en este caso, conocemos un total, ya sea mínimo o máximo, una disponibilidad mínima o una disponibilidad máxima. Entonces, esa disponibilidad, ese total, lo vamos a colocar en la tercera columna, como también puede ser una condición en la producción, el total de esa condición, como puede ser también un requerimiento de demanda, que también colocamos aquí el gran total. En este caso son disponibilidades. Y en la última columna, recuerden que cada una de las restricciones las tenemos que definir de forma matemática. Y la tenemos que definir como inecuaciones. Eso quiere decir que cuando nosotros encontremos las restricciones en el enunciado del problema, ahí va a haber una expresión que a ustedes los va a guiar para determinar qué forma tiene el signo, si es menor o igual o es mayor o igual. Aquí ya tenemos entonces los conceptos de las columnas
y conceptos de las filas de este cuadro doble entrada. Ahora lo que nos corresponde es completar toda esa información. Y para completar la información empezamos a verificar cuáles son los datos que está proporcionando. Los primeros datos que proporcionan dicen, en la próxima semana dispone de 1000 unidades de X. Dice que entonces dispone de X. ¿Cuántas unidades? 1000 unidades de X. Como dice que dispone de 1000 unidades de X, el signo va a ser menor o igual, porque es una disponibilidad. Y la disponibilidad es hasta ahí o menos. Porque si yo dispongo, les decía la vez pasada, si dispongo de 10 quetzales, no puedo adquirir nada que tenga un valor mayor a 10 quetzales. Igual o menor, sí, por lo tanto, una disponibilidad va a llevar el signo menor igual, a menos que diga disponibilidad mínima. Si dice disponibilidad mínima, entonces sí llevaría el signo mayor igual. Pero también dice que dispone de 750 unidades de Y. Entonces tenemos aquí 750, ese dispone. O sea, puede usar las 750 unidades o menos para la fabricación de juguete A y B. Aquí no es necesario consumirse las 750 y no es necesario consumirse las 1000 unidades. Puede consumir 1000, puede consumir 750 o menos. Pero dice, y no menos de 600 unidades del componente Z. Al decir no menos, quiere decir que aquí sí tiene que consumirse las 600 unidades o más del componente Z, porque eso es lo que dispone de no menos 600 unidades de Z. Luego, la siguiente información que nos están proporcionando son los costos. Dice que los costos por cada juguete tipo A es de 50. Un juguete A tiene un costo de 50 quetzales y un juguete B tiene un costo de ¿qué? De 40 quetzales. Luego dice que cada juguete tipo A lleva 10 componentes X, 15 componentes Y y 16 componentes Z. La siguiente información, cada juguete B lleva 20 componentes X, 20 unidades de X, 10 unidades de Y y 6 unidades de Z. Vuelvo a recordarles que tenemos que verificar tanto en columnas como en filas lo siguiente. En las columnas tenemos que verificar que todo esté dado, o sea, la contribución de las variables, o sea, la contribución de de las restricciones tiene que estar dado por una unidad de medida, en este caso es por un juguete. Tenemos 10 unidades de X por un juguete, 15 unidades de X por un juguete, 16 unidades de X por un juguete y tenemos 50 quetzales el costo de un juguete. Igual tenemos que verificar en las columnas. En las filas tenemos que verificar que estemos hablando de la misma unidad de medida. En este caso estamos hablando de 10 unidades, 20 unidades y 1000 unidades. 10 unidades de ¿qué? Del componente X que requiere un juguete. Y entonces después que verifiquemos que todo esté homogéneo, ya podemos construir el modelo matemático. ¿Y en qué consiste la construcción del modelo matemático? En definir matemáticamente la función objetivo en forma de ecuación y en definir cada una de las restricciones matemáticamente también en forma de inecuaciones. Primero vamos a definir la función objetivo en forma matemática, es decir, en una ecuación. La función objetivo va a ser igual a 50 de x sub 1 más 40 de x sub 2. Cuando calculemos la cantidad de juguetes A y la cantidad de juguetes B y lo multipliquemos por su costo y lo sumemos, vamos a conocer el costo mínimo total en la fabricación de los juguetes A y B. F o función objetivo, min, minimizar. Z pues es la variable costo, X1 variable juguete A y X2 variable juguete B. El 50 y el 40 son los costos por cada juguete A y B.
¿Alguna duda cómo definir matemáticamente la función objetivo? Siguiente paso, definir matemáticamente cada una de las restricciones. Tenemos 3 restricciones, van a ser 3 inecuaciones. Aquí está la información que es útil para poder definir cada una de estas restricciones del componente X, componente Y componente Z en forma de inecuaciones. La número 1, 10 de X sub 1 más 20 de X sub 2, que va a ser menor o igual a 1000, que es la restricción del componente X. La número 2, 15 de X sub 1 más 10 de X sub 2, que va a ser menor o igual a 750, el componente Y. La número 3, 16 de X sub 1 más 6 de X sub 2, que va a ser mayor o igual a 600. La restricción del componente Z. Y luego agregamos una inecuación más, que es la que representa la restricción de la no negatividad. Aquella que no recuerda que tanto el valor de x1 como el valor de x2 tienen que ser 0 o un valor mayor. Es decir, no podemos tener valores en las variables negativos. En eso consiste la construcción del modelo matemático, en definir matemáticamente la función objetivo y definir matemáticamente las restricciones. Después de haber construido el modelo matemático, en el examen del día 25 de marzo, decidimos qué método vamos a utilizar, el método gráfico o el método simplex. Les vuelvo a recordar que cuando ustedes tengan problemas, como en este caso de 2 variables de decisión, utilicen el método gráfico. Y cuando tengan problemas con más de 2 variables de decisión, utilicen el método simplex. Al método gráfico también se le llama geométrico y al método simplex también se le llama algebraico. Como estamos hablando del método gráfico, tenemos que trazar líneas rectas que representen a cada restricción. Y para trazar esa línea recta necesitamos el plano cartesiano, el cuadrante positivo. Y para poder trazar línea recta necesitamos plotear puntos sobre el eje de x1 y sobre el eje de x2. Y para poder plotear puntos sobre el eje de x1 y el eje de x2, necesitamos calcular pares ordenados. Y para calcular pares ordenados, esos pares ordenados nos van a servir para ubicar un punto sobre el eje de x1 y otro punto sobre el eje de x2. Y para poder hacerlo utilizamos lo que es el método de la igualación a cero. Pero como no podemos nosotros calcular pares ordenados utilizando inecuaciones, entonces le vamos a cambiar la forma del signo menor o igual por un signo de la igualdad, menor o igual lo vamos a cambiar por un signo de la igualdad, y el mayor o igual también lo vamos a cambiar por un signo de la igualdad para poder calcular esos pares ordenados. Cambiemos entonces los signos de las 3 inecuaciones para tener 3 ecuaciones. La número 1, 10 de x1 más 20 de x2, cambiamos la forma del signo igual a 1000. La número 2, 15 de x1 más 10 de x2, que es igual a 750. La número 3, 16 de x1 más 6 de x2, que es igual a 600. Hemos igualado, entonces le hemos cambiado el signo, mejor dicho, le hemos cambiado el signo
a las inecuaciones para tener ecuaciones y que esas ecuaciones sean útiles para calcular pares ordenados. Lo que está en la teoría aquí, ya se los he indicado varias veces, únicamente nos recuerda que si tenemos una ecuación en la cual una de las dos variables tiene un coeficiente 0, calculamos un solo par ordenado. Pero si las dos variables tienen un coeficiente diferente de 0, calculamos dos pares ordenados. La primera ecuación, 10 de x1 más 20 de x2 igual a 1000, tenemos coeficientes diferentes de 0 en las dos variables, por lo tanto vamos a calcular dos pares ordenados utilizando el método de la igualación a 0. Esa palabra como me cuesta, pero ahí vamos, igualación a 0. Siempre me ha costado esa palabra, igualación a 0. Aquí les ya me tratan de ayudar, pero no sé por qué siempre se me traba la lengua. La cosa es que vamos a igualar una variable a 0 para despejar la otra variable y tener los pares ordenados. Primero vamos a igualar a 0 x1. Al igualar x1 a 0, la ecuación nos queda de la siguiente forma. 0 por 10 es igual a 0 más 20 de x2, que va a ser igual a 1000. Despejamos ahora x2 y x2 va a ser igual a 1000. El 20 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho pasa dividiendo. x2 va a ser igual 1000 y voy a entrar de 20, 50. Hemos calculado el par ordenado número 1. x1 tiene un valor de 0 cuando x2 asume un valor de 50. Igualemos ahora x2 a 0. Si x2 es igual a 0, la ecuación queda de la siguiente forma. 10 de x1 más 0 por 20, 0, que es igual a 1000. Despejamos x1. x1 va a ser igual a 1000. El 10 en el lado izquierdo está multiplicando, al lado derecho pasa dividiendo. x1 va a ser igual 1000, yo entre 10, 100. Par ordenado número 2, x1 vale 100, x2 vale 0. Hemos calculado los dos primeros pares ordenados para poder trazar la línea recta que representa a la restricción del componente X. Calculemos ahora los otros dos pares ordenados que van a servir para trazar la línea recta que represente a la restricción del componente Y. 15 de x1 más 10 de x2 igual a 750. Las dos variables tienen coeficiente diferente de 0, por lo tanto vamos a calcular dos pares ordenados. Primero igualamos x1 a 0. Al igualar x1 a 0, la ecuación queda 0 por 15 es igual a 0 más 10 de x2, que va a ser igual a 750. Despejamos x2. x2 va a ser igual a 750. El 10 en el lado izquierdo está multiplicando, al lado derecho pasa dividiendo. x2 va a ser igual 750 de 10 igual a 75. Par ordenado número 3. x1 vale 0, x2 tiene un valor de 75. Igualemos ahora x2 a 0, la ecuación queda de la siguiente forma. 15 de x1 más 0 por 10, 0, que va a ser igual a 750. Despejemos x1. x1 va a ser igual a 750. El 15 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar dividiendo. 750 digo 15 es igual a 50. Par ordenado número 4 tenemos que es
X sub 1 vale 50, X sub 2 vale 0. Ya hemos calculado los otros dos pares ordenados que van a ser útiles para trazar la línea recta que representa la restricción de los componentes Y. Vamos con la tercera ecuación. 16 de x1 más 6 de x2 igual a 600. Como las dos variables tienen coeficiente diferente de 0, calculamos dos pares ordenados. Primero, igualando x1 a 0. Si igualamos x1 a 0, la ecuación queda 0 por 16, 0 más 6 de x2, que es igual a 600. Despejamos x2. x2 va a ser igual a 600. El 6 en el lado izquierdo está sumando al lado derecho. No, hombre, el 6 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho pasa dividiendo. x2 va a ser igual 600 dividido entre 6, 100. Par ordenado número 5, x1, 0, x2 tiene un valor de 100. Igualamos ahora x2 a 0. La ecuación queda 16 de x1 más 0 por 6, 0, que es igual a 600. Despejamos x1. x1 va a ser igual a 600. El 16 en el lado izquierdo está multiplicando, al lado derecho pasa dividiendo. x1 va a ser igual 600 dividido 16, 37.5. Par ordenado número 6, x1 37.5, x2 0. Hemos calculado los 6 pares ordenados para trazar las 3 líneas rectas. Una línea recta que va a representar a cada una de las restricciones. Ahora ya podemos trazar las líneas rectas. Tenemos los pares ordenados que hemos calculado anteriormente para poder trazar las líneas rectas. Una línea recta que va a representar a cada una de las restricciones. Para eso necesitamos el plano cartesiano, solo lo que es el cuadrante positivo. X1, que es juguete A, que va a ser el eje horizontal, y X2, que es el eje vertical, para lo que es el juguete B. La escala de valores debe ser uniforme. Tomamos como base nosotros los mayores valores. Aquí tenemos que es 100 el mayor valor. Entonces, como es 100 el mayor valor, pues aquí tenemos 100. Aquí lo podríamos haber dejado en 100, pero tengo yo 120, no hay ningún tipo de problema. Lo podría dejar aquí porque vamos a ver, el mayor valor de x1 es 100. Podría haber dejado 100. Bien. Vamos entonces, primer par ordenado, dice x1 0, x2 50. x1 tiene un valor de 0, x2 tiene un valor de 50. Par ordenado número 1. Par ordenado número 2, x1 100, x2 0. x2 tiene un valor de 0, x1 tiene un valor de 100. Trazamos una línea recta para unir los dos puntos. Esa línea recta representa la primera restricción, que es la restricción del componente X. Esta línea recta lo que hace es separar dos áreas, el área factible y el área no factible. Área factible en la cual encontramos una gran cantidad de puntos factibles de solución que satisfacen de manera individual la restricción del componente X. Para poder determinar si el área factible va de la línea hacia afuera o de la línea hacia adentro, nos enfocamos en el signo de la inecuación. Cuando el signo es menor o igual, el área factible va de lo que es la línea recta hacia adentro. En esta área hay una infinidad de puntos en los cuales nos da valor de x1 y valor de x2, y todos esos puntos satisfacen de manera individual la primera restricción, que es la del componente X. Luego trazamos la línea recta que representa la restricción del componente Y. Par ordenado 3 dice,
x1 0, x2 75, x1 vale 0, x2 vale 75. Luego dice par ordenado 4, x1 50, x2 0. x2 tiene un valor de 0, x1 tiene un valor de 50. Trazamos una línea para unir los dos puntos. Esta línea recta representa la restricción del componente Y. Ahora tenemos que verificar o determinar si el área factible va hacia afuera o hacia adentro. Nos enfocamos en el signo de la inecuación. Como el signo es menor o igual, indica que el área factible va hacia adentro. Y aseguramos todo el valor de esto. Aquí ya tenemos varias áreas que son factibles. Pero pues esta es un área factible, pero esta área únicamente satisface la restricción del componente Y. Esta es un área factible, pero únicamente satisface a la restricción del componente X. Aquí tenemos un área factible que satisface de manera simultánea a las dos restricciones, es decir, que aquí vamos a encontrar puntos factibles de solución que van a satisfacer de manera simultánea al componente X y a la restricción del componente Y. Pero como tenemos una restricción 3, que es el componente Z, trazamos la línea que la va a representar. El punto de nombre, el par ordenado 5 dice x1 0, x2 100, x1 0, x2 100. El par ordenado 6, x1 37.5, x2 0. 37.5 es x2 0, x1 37.5. Unimos una línea recta para unir los dos puntos. Esa línea recta representa la restricción del componente Z. Esa línea recta separa esas dos áreas que les he indicado con anterioridad, área no factible y área factible. Nuestro interés es conocer el área factible, que es en la cual hay puntos factibles que satisfacen a esa restricción. En este caso, para determinar cuál es el área factible, nos enfocamos en el signo de la inecuación. Como el signo de esta inecuación es mayor o igual, eso indica que el área factible va hacia afuera. Aquí afuera hay una gran cantidad de puntos que satisfacen a esta restricción. Después de haber trazado cada una de las líneas rectas, el siguiente paso es localizar el área factible de solución. ¿Por qué? Nosotros necesitamos un área en la cual existan puntos que vayan a satisfacer de manera simultánea todas las restricciones. Y el área en la cual hay puntos que satisfacen de manera simultánea todas las restricciones es el área factible de solución. Es aquella área de intersección de áreas. Es decir, aquí encontramos tres áreas factibles y cada área satisface a una restricción. Lo que nosotros queremos es encontrar intersección de áreas. Por eso les aconsejo que usen colorcitos. Y donde se cruzan todos los colores, esa es el área factible de solución. En este caso, el área factible de solución, aquí se cruzan los tres colores. Hay más áreas factibles, por ejemplo, esta área de aquí, pero solo satisface la restricción número 1 y la restricción número 2. Tenemos aquí, pero únicamente satisface la restricción 2. Tenemos aquí, pero solo satisface a la restricción número 1 y 3. Tenemos esta parte de aquí, esto satisface a la restricción número 2 y la restricción número 1, este pedacito que está aquí. Aquí hay puntos que no satisfacen ninguna restricción, entonces no pueden ser considerados puntos factibles de solución. Bueno, después de haber localizado el área factible de solución, que es donde hay intersección de áreas, el siguiente paso es darle valores a cada uno de los puntos factibles. No, hombre, darle valores, no. Localizar primero los puntos factibles de solución. Ya me estoy salteando yo. No, primero vamos a localizar puntos factibles de solución. ¿Alguna duda cómo localizar el área factible de solución? No, todo bien, gracias. ¿Estamos bien, Rosario?
Sigamos. Ahora sí, vamos a localizar los puntos factibles de solución. Para localizar los puntos factibles de solución, primero localicemos vértices. Nosotros tenemos un área factible de solución. Tenemos un área que encierra lo que es cada área. Entonces, tenemos aquí un área factible de solución. Entonces, vamos a buscar los puntos extremos. Y a esos puntos extremos se les llaman vértices. Y esos vértices es donde hay intersección de líneas. Pero que a la vez esa intersección de líneas encierra a lo que es el área factible de solución. Tenemos aquí un primer vértice. Este vértice encierra lo que es el área factible de solución. Le vamos a llamar punto factible de solución A. Luego aquí hay otro vértice que encierra también al área factible de solución y le vamos a llamar punto factible B. Aquí tenemos otro vértice que encierra el área factible de solución y le vamos a llamar punto factible de solución C. Y tenemos aún todavía otro vértice que es este vértice. Y a ese le vamos a llamar punto factible de solución D. Ya localizamos los puntos factibles de solución. ¿Alguna duda cómo localizar los puntos factibles de solución? Bien. El silencio otorga, continuemos. Después de haber localizado los puntos factibles de solución, el siguiente paso es darle valor a cada variable, tanto a la x1 y x2 para cada punto factible de solución. Es decir, al punto A le tenemos que dar valor de x1 y x2, lo mismo con el punto B, C y D. Punto factible de solución A. Para darle valor a los puntos, posiblemente necesitamos utilizar ecuaciones simultáneas utilizando el método de la eliminación de una de las dos variables. O muchas veces no necesitamos utilizar ecuaciones simultáneas, como el caso del punto A. ¿Por qué? Porque el punto A está exactamente sobre el par ordenado 6. Y el par ordenado 6 dice que x1 tiene un valor de 37.5 y x2 tiene un valor de 0. Bien. Vamos ahora con el punto factible B. El punto factible B, si ustedes notan, no está sobre ningún par ordenado. El punto factible B, si nosotros usáramos un escalímetro y trazamos una paralela perpendicular a x1 y una paralela perpendicular a x2, nos dará el valor exacto de lo que es x1 y el valor exacto de x2. Como no usamos nosotros escalímetro, entonces vamos a utilizar ecuaciones simultáneas. Para llegar a determinar qué ecuaciones simultáneas vamos a utilizar, verificamos qué líneas rectas hacen intersección.
y las líneas rectas que hagan intersección, las ecuaciones que utilizamos como base para trazar esas líneas rectas son las que vamos a utilizar para calcular el valor de x1 y el valor de x2. En este caso, la ecuación número 1 y la ecuación número 3. ¿Por qué? Porque las líneas que hacen intersección es la de color morado y la de color azul, que corresponden a la primera y tercera ecuación. Para calcular el valor de x1 y x2 vamos a utilizar lo que es el método de la eliminación, es decir, que voy a eliminar una de las dos variables, ya sea x1 o x2. Yo por lo regular, todo lo regular, como siempre, elimino x1. Entonces, como voy a eliminar x1, tengo que lograr un nuevo sistema de ecuaciones simultáneas, que el coeficiente de x1 sea igual en valor, pero uno tiene que tener el signo cambiado. Estos conocimientos de ustedes de diversificado y de área común, para que los valores no sean tan altos, voy a determinar en este caso, los dos valores estos tienen mitad. La mitad de 10 es 5 y la mitad de 16 es 8. Ya no tienen mitad, ya no tienen quinta, ya no tienen octava, por lo tanto, entonces, como la mitad de 16 es 8, este 8 va a multiplicar a cada uno de los coeficientes y valor constante o término independiente de la primera ecuación, y a este le voy a cambiar de signo, es decir, menos 8. La mitad de 10 es 5 y de esa manera yo voy a tener el mismo coeficiente para la variable x en las dos ecuaciones y de esa manera la voy a eliminar. El signo negativo, bien pude verse lo opuesto al 5, no hay ningún problema. El resultado va a ser ¿qué? El mismo. Menos por más da menos. 8 por 10 de x sub 1 es igual a menos 80 de x sub 1. Menos por más da menos. 8 por 20 de x sub 2 es igual a menos 160 de x sub 2. Que va a ser igual. Menos por más da menos. 8 por 1000 es igual a menos 8000. Más por más da más. 5 por 16 de x sub 1 es igual a 80 de x sub 1. Más por más da más. 5 por 6 de x sub 2 es igual a más 30 de x sub 2, que va a ser igual. Más por más da más. 5 por 6000 es igual a 3000. Por regla, cancelo x sub 1. Me queda entonces una ecuación menos 160 más 30, menos 130 de x sub 2, que va a ser igual, menos 8000 más 3000, menos 5000. Despejo x sub 2. X sub 2 va a ser igual a menos 5000. El menos 130 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar dividiendo, menos 130. Luego digo aquí, x sub 2 va a ser igual. Menos por menos da más, 5930 es igual a 38.46. Ya conozco el valor de x sub 2, que es 38.46. Conociendo el valor de x sub 2, para conocer el valor de x sub 1, voy a sustituir el valor de x sub 2 en cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a utilizar la ecuación número 1 para sustituir el valor de x2. 10 de x sub 1 más 20. Voy a sustituir x2 por el valor que he calculado anteriormente. 38.46, que es igual a 1000. 10 de x sub 1 más 20 por 38.46, 769.2, que es igual a 1000.
despejo x sub 1. X sub 1 va a ser igual a 1769.2 está sumando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar restando. El 10 en el lado izquierdo está multiplicando, al lado derecho va a pasar dividiendo. X sub 1 va a ser igual 1000 menos 769.2, 230.8 dividido dentro de 10. X sub 1 va a ser igual a 230.8 dividido 10, 23.08. Hemos calculado el valor de X sub 1, el valor de X sub 2 para el punto factible solución B. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahí? Por favor, Rosario, active su cámara, active su micrófono y con gusto le escucho. Licenciado, ¿se puede dar el caso, por ejemplo, en el punto B, que las líneas crucen, las tres líneas Se puede crucen el mismo punto? dar el caso. Por eso hay que hacer una buena gráfica de buen tamaño. Porque Y en algunas ese veces, caso, Lick, tendríamos que calcular ahí también. ahí con cualquiera, solo usan dos ecuaciones. Ah, Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Que cuando nosotros no hacemos bien la gráfica, entonces vemos que se cruzan las tres líneas y no es cierto. Porque ha pasado en los exámenes. Y por eso recomiendo llevar una escuadra de 90 grados, hacer una gráfica no muy pequeña, porque hay quienes hacen una gráfica de este tamañito, ¿sí ve? Y entonces todas las líneas van casi pegaditas. Entonces se ha dado el caso en que que se observa pues que se cruzan las tres líneas, y eso no es cierto. ¿Por qué? Sabe que es muy pequeña. Si esta gráfica la hacemos pequeña, imagínense, puede hacer que se crucen a que este C se cruce con el B aquí. Si no hacemos bien la gráfica. Para eso, para asegurarse una buena gráfica, Rosario, primero, traiga para el día del examen una escuadra de 90 grados. Luego traiga marcadores de colores, punto fino. Luego, por favor, vea que su intervalo sea uniforme. Que aquí, si usted hizo 1 centímetro, en todo sea 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Eso no quiere decir que aquí va a ser 1, 2, 3, 4, no. El intervalo usted lo va a depender de qué, va a depender de su mayor valor en el par ordenado en X1 y X2. Entonces va a poner un intervalo uniforme. Aquí va de 10 en 10. 10, 10, 10, más 10, más 10, más 10. Todo va de 10 en 10. Aquí, en la distancia aquí para acá es la misma. Aquí en el eje vertical usted ve que tal vez la distancia no es la misma. Aquí es porque es una gráfica ya copiada y disminuida. O sea, yo reduje mal lo de arriba. Aquí, perdón. Aquí quiero explicar con esto. Aquí está mi gráfica. Entonces aquí yo, como esto lo tengo en Excel, ¿qué pasa? Cuando yo, aquí le voy a enseñar, vamos a ver, si me tira Excel yo le enseño. Si mi gráfica, no me la, que cree que esta no es la original, esa no es la original, pero si no le gano a la original, nos vamos a la original y ahí me va a tirar a Excel. Entonces, cuando yo tengo un Excel, aquí en Excel, aquí está, mire, yo le doy el tamaño igual, pero ya Excel me va a trazar las líneas rectas. Entonces, Excel me traza las líneas rectas, yo no tengo ese tipo de problema. Pero en cambio, ustedes en el examen sí lo pueden tener si no hacen una buena gráfica. En la distancia que esté de aquí del 0 al 10 debe ser la misma. Si vas a dar 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí. Va. Luego de hacer eso, voy a ir otra vez a donde íbamos. ¿Dónde íbamos? Perdón, estábamos calculando pares, no, valores, ¿va? Valores.
puntos factibles de solución. Factibles, creo que nos quedamos en el Ahí, B, ¿verdad? En el B. Ujú. Nos quedamos aquí en el B. Esto es lo que me representa regresar gráficos, ¿no? Que tengo que dar muchos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le recomiendo que haga bien gráficas, ¿sí? Para evitar. Y sí se puede dar que se crucen tres líneas rectas en el mismo punto. Eso es factible. ¿Qué es lo que Ya. pasa en el examen? Y se los digo aquí, no con el afán de asustarlos. Así hacen las gráficas, miren, sin mentira, con los dedos. Usan el dedo de regla, aquí usan el dedo de regla y hacen su gráfica. Luego solo empiezan a poner puntos aquí, empiezan a poner valores a mano alzada. Y igual aquí a mano alzada. Y luego las líneas a mano alzada. Y entonces las líneas no le salen tan rectas, sino que salen ovaladas y a veces pasan por donde no deben de pasar. Entonces muchas veces la línea pasa sobre otra línea que no era. Entonces van a Sí, encontrar un área factible, pero la que no es. Si siguen recomendaciones les va a ir bien, si no siguen, pues ni modo. Uno califica lo que ustedes hacen y hay gráficas que no se entienden, porque son tan chiquitas, tan chiquitas, tan chiquitas, que no se enseña absolutamente nada. Entonces, por favor, sí se puede dar, Rosario. Oye, Gracias, Lick. va. Bueno, vamos ahora, por favor. Ahora nos toca el punto factible que C. El punto factible C, al igual que el punto B, si trazamos una línea paralela al eje de X1 y eje de X2, nos va a dar el valor de X1 y el valor de X2. Si nosotros trazamos una paralela aquí, nos va a dar el eje 1, nos va a dar menos de 30, menos de 30. Bueno, aquí ya no, porque ya yo la minimicé, entonces ya me distorsiona un poco en la gráfica. Y aquí si trazamos una paralela nos va a dar también abajito del 40. Si trazamos, pues, pero creo que tenemos valores exactos. Por lo tanto, utilizamos las dos ecuaciones que hacen intersección. O sea, mejor dicho, las líneas rectas que hacen intersección. Utilizamos las dos ecuaciones que sirvieron como base para trazarlas. En este caso, las que hacen intersección, ¿cuál es? La de color morado y la de color verde. Eso quiere decir que vamos a utilizar para calcular X1 y X2 la ecuación número 1, que es la de morado, y la ecuación número 2. Esas dos ecuaciones vamos a utilizar ahorita para calcular valor de X1 y X2 en el par ordenado C. Lo mismo, yo voy a eliminar X1. Para eliminar X1 necesito dos nuevas ecuaciones, o sea, la 1 y la 2 como ecuaciones nuevas, tratando de que el coeficiente de X1 en ambas sea el mismo valor, solo que una con signo cambiado. Lo que estoy indicando es solo un recordatorio de su conocimiento adquirido desde diversificado pasando por el área común. Entonces, si yo quiero tener el mismo coeficiente en X1, porque es la que yo voy a eliminar, observo que 10 tiene quinta y 15 también tiene quinta. Quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Entonces, el 3, que es quinta de 15, con signo cambiado, lo voy a multiplicar por todos los coeficientes y el valor constante o el término independiente de la ecuación número 1. Y el quinto, o sea, quinta tiene quinta, el 10, que es 2, va a multiplicar a la ecuación número 2. Menos por más da menos, 3 por 30 de X1 es igual a menos 30 de X1. Menos por más da menos, 3 por 20 de X1 es igual a menos 60 de X2, que va a ser igual. Menos por más da menos, 3 por 1000, menos 3000. Más por más da más, 2 por 15 de X1 es igual a 30 de X1. Más por más da más, 2 por 20 de X2 es igual a más 20 de X2, que va a ser igual. Más por más da más,
2 por 750, 1500. Por regla, cancelamos X1. ¿Por qué? Menos 30 más 30, 0 de X1. Entonces se cancela. Menos 60 más 20 es igual a menos 40 de X2, que va a ser igual. Menos 3000 más 1500, menos 1500. Despejamos X2. X2 va a ser igual a menos 1500. El menos 40 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar dividiendo. X2 es igual a menos por menos, da más, 1500 entre 40, 37.5. Es el valor de X2, es lo que les decía. Aquí tendría que ser un valor en C menor a 40. Aquí si trazamos una paralela perpendicular a X2. Ya conocemos el valor de X2. Ahora vamos a conocer el valor de X1. Para conocerlo, el valor de X2 lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, y el resultado va a ser el mismo. Yo voy a utilizar la ecuación número 1. 10 de X1 más 20 por el valor de X2, 37.5, que va a ser igual a 1000. 10 de X1 más 20 por 37.5, 750, que va a ser igual a 1000. Despejamos X1 y X1 va a ser igual a 1000. El 750 está sumando al lado izquierdo, al lado derecho va a pasar restando. El 10 está multiplicando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar dividiendo. X1 va a ser igual a 1000 menos 750, 250 dividido dentro de 10. X1 va a ser igual 250 dentro de 10, 25. Era lo que les decía. Si trazamos aquí una paralela, nos tendría que dar exactamente el valor que 25. Aquí porque ya les dije, ya copié la imagen, ya todo, entonces ya pasa directamente. Por eso es que no uso un escalímetro. ¿Por qué? Porque tendría que ser una como diagonal para llegar al 25. ¿Pero por qué es? Porque como yo ya usé, ya esta imagen ya la tengo distorsionada, porque ya es una copia reducida. Entonces, como es una copia reducida, entonces ya está esto distorsionado. Entonces, ¿por qué? Porque tengo una copia nada más reducida. Bueno, luego vamos a darle valor a cada variable X1 y X2 para cada punto factible de solución. ¿Por qué? Porque todavía me falta uno, que es el punto factible D. Si observamos el punto factible B, no necesitamos utilizar ecuaciones simultáneas. No necesitamos, ¿por qué? Porque el punto factible B está exactamente sobre el par ordenado 4. Y el par ordenado 4 dice que cuando X1 vale 50, X2 vale 0. Entonces ya nos dio el valor para lo que es el punto factible D. Luego vamos, entonces aquí tenemos un resumen de los puntos factibles de solución. Cada uno de estos puntos minimiza el costo. Cada uno de estos puntos minimiza el costo total. Pero nosotros como administradores necesitamos saber cuál es el óptimo, o sea, aquel que le llamamos el mejor de todos, pues, o como se dice en mi pueblo, el más mejor, ¿sí? Entonces, y el más mejor es el punto óptimo. Para poder determinar cuál de estos es el mejor de todos, evaluamos cada uno de estos puntos factibles de solución en la función objetivo. Eso quiere decir que cada punto factible de solución lo vamos a evaluar en la función objetivo. El punto A, al evaluar en la función objetivo, 50 por 37.5 más 40 por 0. 50 por 37.5, 1875 más 40 por 0, 0. 1875 más 0 es igual a 1875.
punto factible B. 50 por 23.07 más 40 por 38.46. 50 por 23.07, 1153.5 más 40 por 38.4, 1538.4. 1153.5 más 1538.4 es igual a 2691.9. Punto factible C. 50 por 25 más 40 por 37.5. 50 por 25, 1250 más 40 por 37.5, 1500. 1250 más 1500 es igual a 2750. Y por último, el punto D. 50 por 50 más 40 por 0. 50 por 50, 2500 más 40 por 0, 0. 2500 más 0 es igual a 2500. Aquí es la única variación en el procedimiento de gráfico en maximización y minimización. En la maximización seleccionamos el mayor resultado, en la minimización es el menor resultado. Y en este caso el menor resultado lo da el punto factible de sol. Gracias, Leslie. El menor resultado lo da el punto factible A. Ya tenemos ahora el punto óptimo de solución. Ahora, verifiquemos si ese punto óptimo, localicémoslo en la gráfica, que eso es solo localizar el punto óptimo que está en la gráfica. Eso consiste en localizar. Aunque eso en el examen muchas veces no lo pedimos. Y si lo localizan y no lo localiza, pues no va a estar mal. Ahora sí tenemos que tener mucho cuidado. En una ocasión en un examen que le llaman privado a los estudiantes, pero que es un examen de áreas prácticas básicas, yo les puse un problema de estos. Solo una pregunta nomás, y decía, localice en la gráfica el punto óptimo de solución. Lo hicieron todo, menos le dieron respuesta a la pregunta. Porque hicieron todo lo hicieron, pero no localizaron el punto óptimo en la gráfica, y la pregunta era esa. Una sola pregunta, localice en la gráfica el punto óptimo de solución. Entonces, ¿qué pasó? Si no lo localizaron, ¿cuántos puntos le iba a poner? 0. ¿Por qué? Porque esa era la única pregunta. Esa era la única pregunta que yo hacía. No decía ni resuelva, ahí no decía resuélvalo gráficamente, no decía nada de eso. Simplemente estaba el problema y decía, localiza en la gráfica el punto óptimo de solución. Por favor, Rosario, platiquemos. Ya sabe, active su camarita. Dígame. Disculpe, el orden de cuando localizamos los puntos óptimos no importa. No, Por ejemplo, hija, no importa. Usted puede poner aquí A, B, C, D, que se cuiden los que copian. Porque si usted pone ahí punto óptimo, si usted puso orden aquí, A, B, C, D, su punto óptimo va a ser el D. Para otros va a ser el B, para otros va a ser el C. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el examen? ¿Vos cuál es tu punto óptimo? Para mí es el B. Híjole, yo no tengo el B, yo tengo el A. ¿Ah? Pilas con eso. El resultado es el mismo. Lo único que va a variar es el nombre del punto óptimo de solución. Gracias, Lick. Va. Luego comprobamos ese punto óptimo de solución que fue el B. El nombre fue el ¿qué? El A. Yo tengo un malo aquí entonces. ¿Es el B o el A el punto óptimo? El A, ¿verdad? El A es el punto óptimo, ¿sí? Entonces, por favor, no es A, sino que es ¿qué? No es B, sino que es A. Entonces, sí, aquí voy a anotar para cuando les vaya a la diapositiva ya vaya bien eso. Entonces, aquí, punto óptimo de solución es el B. Y eso, mire, eso le pasa a uno por estar copiando y pegando.
Ya, porque cuando en vez de me pongo a hacer esto, yo copio y pego, o sea, todo un ejercicio lo copio, imagínense, porque este es el que está en el libro. Entonces, el ejercicio que tenía del año pasado, lo copié y lo pegué y fui haciendo todos los cambios. Pues fui haciendo otra vez todo el problema. Entonces, más de algún error cometo por ahí, como en este caso, el punto obvio de solución es el punto ¿qué? A, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo, ¿están de acuerdo que es el A, verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Va. Entonces ahora vamos a comprobar el punto A, que es el óptimo de solución, a ver si cumple con cada una de las restricciones. La primera, 10 por 37.5 más 20 por 0. Tiene que ser un valor menor o igual a 1000. 10 por 37.5, 375. Más 20 por 0, 0 tiene que ser menor o igual a 1000. Luego dice 375 más 0, 375 menor o igual a 1000 si cumple con la primera restricción. Con la segunda restricción, 15 por 37.5 más 10 por 0 menor o igual a 750. 15 por 37.5, 562.5 más 10 por 0, 0 menor o igual a 750. Tenemos ahora 562.5 más 0, 562.5 y 562.5 es menor o igual a 750. Si cumple. El número 3, 16 por 37.5 más 6 por 0. Tiene que ser un valor mayor o igual a 600. 16 por 37.5, 600. Más 6 por 0, 0. Tiene que ser mayor o igual a 600. Y 600 más 0 es 600. Y ese valor es mayor o igual a 600. Cumple también. Y por último, verifiquemos si cumple con la no negatividad. X1 vale 37.5, X2 vale 0. Estos dos valores no son negativos, son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, cumple con la restricción de la no negatividad. Y para terminar el problema, la conclusión. La pregunta dice, obtenga gráficamente la cantidad de juguetes que se debe fabricar para optimizar el objetivo. Las variables son juguete A, juguete B y el punto óptimo es el A. Aquí está B, A. Entonces, concluimos diciendo, para optimizar el costo total en 1875, Amilcar tendrá que fabricar 37.5 juguetes A y con ello aprovechar de la mejor forma los componentes. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Como sé que no tienen dudas, por favor vean, tómenle una foto a ese problema que está ahí en su pantalla, tómenle una foto o una captura de pantalla. ¿Por qué? Ese ejercicio lo tienen que presentar de manera escrita a lapicero el día 10 de marzo, cuando regresemos y nos veamos en una clase presencial, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con clases virtuales. El miércoles virtual, cuando regresemos el 5 virtual y el 7 virtual y el 10, entonces ya nos vemos de manera presencial. Si tienen alguna duda, jóvenes, por favor, espero que ya le haya tomado una foto, que ya hayan una captura de pantalla y recuérdense, eso se lo tienen que entregar a la licenciada Yesenia el día 10 de marzo. ¿Estamos bien, jóvenes, hasta ahí? Sí, licenciado. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, jóvenes. Van a estudiar para ya tener dudas el día miércoles. Y si todo marcha bien, nos vemos el día miércoles en el mismo canal y a la misma hora. Bien, jóvenes, hoy sí. Nos vemos, licenciada Yesenia. Aunque aquí la tengo enfrente, ¿va? Pero nos vemos. Bueno, jóvenes, que Dios me los bendiga.
Buenas noches.